Gracias, Giovanni. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Joshua Ramírez y como dijo Giovanni, yo seré su profesor de matemáticas en lo que va del año. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana, que estén listos para un poco practicar conmigo y espero su participación. Aquí yo estoy para ayudarles si les necesitan un poco más, que vaya más lento, no entienden una parte, con todo gusto estoy para aquí para ayudarles. Entonces, el día de hoy tenemos una pequeña clase como que de inducción para que así podamos aprender. Uy, esto es de la última clase, déjenme borrar. Listo, ahí sí. Ok, entonces, como primer tema que vi que tienen en su temario de matemáticas, veo que tienen los números reales. No sé si se me escucha, si no hay fallas en el internet. Sí se escucha claro, licenciado, profe. Listo, gracias. Ok, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a ver los números reales. Entonces, para dar una pequeña inducción de qué es un número real, vamos a ver. Un número real son todos aquellos que se encuentran dentro de los números racionales, es decir, que son los números positivos, negativos, decimales, fraccionarios, etcétera. Son todos los números que se encuentran dentro de la recta numérica. ¿Alguien recuerda qué es una recta numérica? En qué había nomás en una recta numérica? En una recta numérica encontrábamos todos los números, ya sean positivos o negativos, decimales, fraccionarios, etcétera. Y todos estos se dividían por el número cero. Entonces, del cero a la izquierda, ¿qué números tenemos? ¿Los positivos o los negativos? Están a la izquierda del cero. Los negativos. Los negativos, muy bien. Entonces, por ende, a la derecha, ¿cuáles tenemos? Los positivos. Los positivos, muy bien. Entonces, aquí vemos que los números reales son todos los números que se encuentran dentro de la recta numérica, como pueden ver aquí. Ok, entonces irían desde el menos infinito al más infinito. Ok. Los números reales se los puede entender con su título números reales o con una R mayúscula, que nos indica que son números reales. Ya, ahora vamos con una pequeña pregunta. En su día a día, ¿para qué utilizan los números? ¿Qué actividades hacen con los números? Cuando van a comprar, Hacemos, sí, dígame. pagamos en el supermercado. Muy Para sumar, bien. pagamos Para los sumar, pasajes, para los pasajes, Dividir. prácticamente lo utilizamos para todo lo que hacemos en nuestro día a día. Así no nos demos cuenta. Para contar, para pagar el pasaje, para comprar, para ver las fechas, la hora, etcétera. Entonces vemos que los números son muy importantes dentro de nuestro día a día. Entonces, los números surgieron con la necesidad que tenían los pobladores en la prehistoria para contar, para resolver sus problemas o ver qué tienen constantemente. Entonces, ellos tenían un tipo de registro. Luego pasó los tiempos, vinieron los egipcios que empezaron a utilizar las fracciones y ya después ya es cuento largo. Entonces, aquí con los números reales, estos se encuentran dentro de un grupo. Déjenme compartirles un momento. ¿Dónde está esto? Permítanme compartir. Listo. Entonces, como les decía, aquí tenemos los números reales. Dentro de los números reales tenemos los números racionales, enteros, naturales, etcétera. Entonces, estos números reales contienen otros subnúmeros. Entonces, vamos a ver un poquito de qué subconjuntos cuentan estos. Ok. Entonces, el primer subconjunto que tiene los números reales son los números naturales. Números naturales.
¿Alguien sabe qué es un número natural? ¿Tiene en cuenta? ¿Se acuerda un poquito? Una pista. Estos números naturales son los que naturalmente utilizamos para contar. ¿Qué números utilizamos para contar? El 1, el 2, ¿cuáles más? 3 y el 4. El 4 y así Del sucesivamente, 1 al 9, ¿verdad? 10. Claro, aquí utilizamos todos los números que nos sirven para contar. Exacto. Serían todos los números positivos. Ok, entonces los números naturales son los que naturalmente nosotros utilizamos para contar. Como ejemplo tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta llegar al infinito, hasta lo que podamos contar nosotros. Y se identifican con esta letra, con la letra N. Después de los números naturales tenemos los números, permítame un momento. Tenemos los números enteros. Estos se diferencian de los números naturales, ¿por qué? Porque estos ya toman en cuenta los números negativos y aparte los números positivos. En los números naturales únicamente utilizábamos los positivos. Aquí ya podemos ver que van desde el menos infinito hasta el más infinito positivo, pero son únicamente los números enteros, es decir, que no son ni decimales ni fraccionarios. Perdón, ese más infinito medio chueco es que lo hago con el mouse, no se nota mucho. Listo. Entonces los números enteros son todos los números negativos y positivos que son enteros, que no tienen fracciones ni decimales. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un número entero? El 100. Son los que... El 100, muy bien. El 100. ¿Alguien más? ¿Otro número? 50. 50, muy bien. Ahora un número negativo. Dígame un número negativo. Menos 3. 0. Menos 3 y el 0. El 0 también es un número entero. Como podemos ver aquí, es cualquier número que se encuentre dentro de la recta numérica, ya sea negativo o positivo, pero deben ser enteros. Es decir, que no vamos a ver aquí un 2,5 o un 3 cuartos, solo enteros. Algo más que hay que saber de estos números enteros es que estos se representan con la letra Z mayúscula. Entonces, muy bien, ya vimos los naturales y los enteros. Ahora vamos con los siguientes. Los siguientes números son los números racionales. Estos números se los puede representar con la letra Q mayúscula. Ok. Ya vimos que los números naturales eran todos los números que nos servían para contar, desde el 0 al más infinito. Los números enteros, los que son negativos y positivos, pero son enteros, no tienen ni decimales ni fracciones. Ahora, los números racionales son todos aquellos números fraccionarios, racional, que se encuentra al momento de dividir un número entero. Entonces vamos a poner un ejemplo. Dígame un número fraccionario, una fracción. Un cuarto. 6. Un cuarto. 6 Alguien me quintos. dijo un 6, pero el 6 es un número entero. ¿Cómo lo hacemos fracción? 6 quintos. 6 quintos, muy bien. Ahora un número negativo. Una fracción negativa, díganme. Menos 6 a Podemos la poner primera. 3. Menos 6 a la quinta, a ver. Y un 3 novenos vamos a poner. Listo. Entonces aquí tenemos los números racionales. Como podemos ver aquí, son todos los números que tienen
la fracción. Es decir, que puede ser positivo o negativo. Tienen que ser fraccionarios. Aquí también podemos tener también los números decimales. ¿Por qué podemos tener los números decimales? Porque también un número decimal se puede hacer una fracción, como en este caso. Aquí tenemos un quinto. Vamos a volverle fracción. ¿Alguien se recuerda cómo se volvía un decimal a una fracción? Se hacía de la siguiente forma. Primero tomamos el primer número, el 1, y ahora vemos que hay una coma. Esto quiere decir que se le está dividiendo para 10. Entonces va a ser 15 sobre, aquí, a ver, pongámosle otro color que este no se ve tanto. 15 sobre 10. ¿Alguien tiene una calculadora a la mano que me pueda decir cuánto es 15 dividido para 10? ¿O hacemos la división nosotros mismos? ¿Cuánto nos queda 15 dividido para 10? A 1.5. A 1.5. Como vieron, un número decimal también puede ser un número fraccionario. Entonces, dentro de los números racionales vamos a encontrar fracciones positivas, negativas y números decimales positivos y negativos. Ok. Ahora, por último, vamos con los números irracionales. Acá estoy solo, sin blusa. Listo, con los números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos números que no se pueden encajar en las anteriores definiciones y aparte no se pueden contar debido a que estos números son infinitos. Un ejemplo de esto puede ser la raíz de 3. Espérenme un momento para hacerle la raíz. Listo, la raíz de 3. ¿Por qué? Si nosotros sacamos la raíz de 3, nos indica que la raíz de 3 es 1,73 y luego van un montón de números que les vamos a poner XXX. Es decir, que es infinito. El más conocido de aquí es el número pi, que es 3,14. Y luego va un montón de números, al igual que el número e, que su valor es 2,71 y de ahí va un montón de números. Es decir, que los números irracionales son todos aquellos números que nosotros no podemos encontrarle el fin, ya que estos números son infinitos. Muy bien. Entonces ya hemos visto las definiciones de los subgrupos de los números reales. Ahora vamos a hacer un poco de operaciones con los números reales. Entonces, dentro de las operaciones que tenemos las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces vamos a comenzar con las sumas. Para eso voy a necesitar que me ayuden con dos numeritos. Díganme en dos números. 3. El 3, ¿cuál más? El 9. 7. El 9, ya, el 9 y el 7. Vamos a hacer. Tenemos tres números. ¿Estos números qué son? ¿En qué clasificación pueden entrar? ¿Estos números nos sirven para contar? Para contar y para Sí, sumar. entonces serían números naturales. ¿Y estos números se encuentran dentro de la recta numérica y no son decimales ni fraccionarios? Sí.
Muy bien, entonces estos números son naturales y enteros. Vamos a ponerles aquí. Naturales y enteros. Vamos a ponerle de rojo. Listo, naturales y enteros. Ahora vamos a resolver. Recuerden que cuando es una suma, no importa el orden de sus factores, no va a alterar el producto. Entonces vamos a resolver. 3 más 9, ¿cuánto nos da? 12. 12, muy bien. ¿Y 12 más 7? 19. 19, muy bien. Han estado bien con las sumas. Ahora quiero que los números que me dicten sean negativos y fraccionarios. Quiero 2 fracciones negativas. A ver, díganme. -3. ¿Menos 3 qué? Fracción. -3 medios. Ya, menos 3 medios. ¿Más qué número? -8 quintos. Ok. Vamos a ponerle 8 quintos positivos porque estábamos en suma. Luego ya le vamos a hacer los 8 quintos. Entonces aquí tenemos números fraccionarios y un negativo y un positivo. Entonces, muy bien. ¿Alguien recuerda qué debemos hacer primero cuando aquí tenemos 2 fracciones? Vemos que estas fracciones no son homogéneas. Homogénea quiere decir que tienen el denominador. Aquí arriba tenemos el numerador y acá abajo el denominador. Esto nos quiere decir que el denominador no es igual. Entonces son heterogéneas. ¿Cuál es el denominador de la primera fracción? El 3. A ver, el menos 3 es el numerador. Los que están arriba son los numeradores. Y los que están abajo son los denominadores. Listo. Ok, entonces, de 3 medios, ¿cuál es el denominador? El 2. 2. El 2, muy bien. ¿Y del 8, cuál es el numerador? El 5. ¿El El numerador? El El 8. 8. Muy bien. Perdón. No importa, aquí estamos para aprender. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos menos 3 medios más 8 quintos. Como les dije, estas fracciones de aquí no son homogéneas porque no tienen el denominador igual. Para que sean homogéneas deberían tener el 2 y el 2 aquí abajo. Entonces, como no tienen el denominador igual, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar mínimo con un múltiplo. Entonces, vamos. Aquí, ningún número le contiene al 2 y al 5 al mismo tiempo. Únicamente el 1. Entonces, tendremos que multiplicar 2 por 5. ¿Cuánto nos queda 2 por 5? 10. Muy bien. Entonces, el mínimo con un múltiplo entre menos 3 medios y 8 quintos es 10. Muy bien. Ahora que ya sacamos el mínimo, vamos a dividirle. Este 10 le vamos a dividir para este 2. ¿Cuánto es 10 dividido para 2? ¿Qué número 5. por...? Muy bien. 5. 2 por 5 nos da 10. Y ahora, este 5 que sacamos le vamos a multiplicar por menos 3. ¿Cuánto nos quedaría? 3. 2. No, 2. multiplicar. Es 15. 5 por... Eso, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Positivo. Perdón. Negativo. A ver, vamos a hacerle paso a paso para que entiendan un Sí, poquito. sí. Aquí. Primero, sacamos el mínimo con un múltiplo que nos salió de multiplicar 2 por 5. 10. Eso nos dio 10. Ahora, este 10 de aquí le vamos a dividir para el 2. Para 2. Y una vez dividido para el 2, le vamos a multiplicar por el 3. Entonces, lo voy a hacer. Y multiplicado por 3 era, ¿no es cierto? Sí, exacto.
Aunque sea que le multiplicamos el 3 por el 5. Sí. Espérenme un momento. Y listo, ahora sí. Este 10 de aquí le dividimos. Exacto. Este 10 le dividimos para este 2. Nos da 5. 5 por 3 nos da, perdón, por menos 3 nos da menos 15. Entonces, ya así sacamos el menos 15. Vamos a hacer lo mismo con el 5. Entonces, vamos. 10 dividido para 5, ¿cuánto nos da? 2. 2. A 2. Y ahora, espérame un momentito. 10 dividido para 5 a 2. Y ahora este 2 de aquí le vamos a multiplicar por el 8. ¿Cuánto nos da 2 por 8? 16. 16. Muy bien. Ok. Listo. A ver, permítame un segundito. Intento mover esto. Listo, ahora sí. Vamos a resolver. Aquí tenemos menos 15 más 16. ¿Cuánto nos saldría eso? Aquí cuando tenemos un negativo y le sumamos un positivo, como que le vamos restando. Pero 1. 1 positivo, muy bien. Aquí también podríamos hacer esto para que no nos confundamos. 16 menos 15. Nos va a dar el mismo resultado. Pero menos 15 nos va a dar 1. Esto es para que no nos confundamos. ¿Y el 1 sobre cuánto va a estar? ¿Sobre qué número? Sobre 10. Sobre 10. Muy bien. Sobre 10. Entonces vimos que el resultado... Porque es el mínimo común. Pues, exacto, muy bien. Porque es el mínimo con un múltiplo. Este es el mínimo común múltiplo. Sí. Ok. Ahora vemos que la respuesta de menos 3 medios más 8 quintos nos dio de resultado un décimo. Ahora, este décimo no le quiero ver en fracción, le quiero ver en decimal. Entonces vamos a dividir 1 dividido para 10. Entonces, vamos a hacerle a la antigua. A la antigua. Para practicar un poquito las multiplicaciones. Vamos a hacer todos juntos. 0 puto. Mejor que ya, pues, no sé. A 0.1, profe. Sí, muy bien, 0.1, pero vamos a ver cómo sacamos eso. Aquí tenemos 1 dividido para 10. ¿El 1 nos alcanza para dividirle al 10? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el 0. El 0. Y cuando nosotros ponemos el 0, automáticamente ponemos una coma y al lado del... Aquí vemos otra vez el numerador y el denominador. Vamos a ponerle. Sí, no sé qué se mete también. Aquí, el denominador va a ser los números que se encuentran aquí abajo. Y el numerador van a ser todos los números que se encuentran aquí arriba. Igual que aquí en las fracciones. Entonces, vamos a poner un 0 en el cociente, que es todo esto de acá. Y ahora sí nos queda 10 dividido para 10. ¿Cuánto es 10 dividido para 10? A 1. A 1, muy bien. Uy, este 1 se fue muy abajo. 10 dividido para 10 a 1. Entonces, como podemos ver, al momento de nosotros dividir 1 para 10 nos dio 0,1. Y listo. Ok, ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con... ¿Qué era esto? Esto suma. Vamos con las restas. Ok, díganme en 2 números. Cualquiera. Enteros, fraccionarios, decimales, los que ustedes quieran. 868. 868 menos Menos 430.
Menos 430. Muy bien. Tenemos dos números bien altos. Vamos a resolver. Vamos a hacer todos juntos. 868 menos 430. Ok, vamos a resolver. Serían 8, 3, Serían 430. Ok, ya sacaron el resultado. Vamos a ver si nos sale lo mismo. Comenzamos desde unidades, decenas, centenas. Comenzamos desde las unidades. 8 menos 0, ¿cuánto nos da? Es 438. 8 menos 0, 8. 8. 8, Muy bien, vamos con el siguiente. 6 menos 3, 3, 3. Tres. Muy bien. Ahora, 8 menos 4, 4. 4, 4. Entonces, el resultado nos quedó 438. Muy bien. Ahora vamos a hacerle un poco más complicado. La misma resta, pero ahora van a ser los dos números negativos. Va a ser menos 686 menos, y este número también va a estar negativo, 430. Ok. Ahora, para resolver este ejercicio, menos 868 menos, entre paréntesis, menos 460, vemos que tenemos aquí un signo antes de un paréntesis. Esto quiere decir que este signo va a afectar a todo lo que está dentro de este paréntesis. A este caso se le llama ley de signos. Y vamos a verles un poquito para recordarles. Más por más, ¿qué nos da? Tenemos dos números positivos. La respuesta, ¿qué nos da? Más. Menos. Positiva. Más. Se suma. Más por más, más. Ahora, más por menos, un número positivo y un negativo, menos. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente. Menos por menos, ¿qué nos da? Más. Entonces ya tenemos en cuenta la ley de signos. Positivo por positivo, positivo. Positivo por negativo, negativo. Y negativo por negativo, positivo. Ok, muy bien. Ahora vamos con este ejercicio. Menos 868. Aquí vemos que hay un menos por un menos. ¿Qué nos debe dar? Menos por menos, Da más. más. Más 430. Y ahora sí, vamos a resolver. ¿Cuánto nos queda? 438. Lo mismo. Lo mismo nos queda, 438. ¿Pero positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. ¿Por qué negativo? Porque aquí tenemos... Un menos por un más. A ver, espérenme un ratito que no escuchaba. Ahora sí. Vemos que tenemos un negativo y un positivo. Como el negativo es mayor, aquí le estamos restando, le estamos sumando el 430 al 868. Y de resultado nos quedó 438 negativo. Ok, listo. Listo. Vamos con las multiplicaciones. Lo mismo, díganme en dos números, pero ahora quiero fraccionarios. Dos números fraccionarios. Dos fracciones. 5 sextos. Ok. Espérenme un rato. 5 sextos y qué más. 3 quintos. Otra fracción. 3 quintos. A ver, yo pongo la otra. 10 novenos. Listo. Ok, aquí vamos a hacer
una multiplicación de fracciones. Entonces, para multiplicar fracciones, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Correcto. Entonces vamos a multiplicar 5 por 10, ¿cuánto nos da? 50. 50, muy bien. Y 6 por 9, ¿cuánto nos da? 54. 54. Ok. Ahora aquí vemos que el 50 y el 54 son divisibles, es decir, que nosotros le podemos simplificar. Entonces vamos a simplificarle un poquito. Vamos desde el principio, la mitad. Vamos a sacar la mitad de 50 y de 54. 25. De 50 es de 25, la mitad. Eso, muy bien, de 50 a 25. ¿Y de 54? 24. 24. 22. No, no, 24. A ver, ¿qué mismo? 27, 24, 22. ¿Qué mismo? 27. 27. 27, muy bien. 27. Exacto. 27. Muy bien. Entonces, la mitad de 54, ¿cuánto ha sido? 27. 27, muy bien. Entonces, ya tenemos la multiplicación. Ahora vamos con, quiero un número negativo y uno positivo. Dígame un número negativo. 9. Menos 9 porque es negativo. El otro, un positivo. 4. 4. Muy bien. Menos 9 por 4, ¿qué nos da? 24. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos Negativo. 24. Menos 24. Aquí tenemos que tener igual en cuenta el signo. Negativo por positivo, negativo. Ok. Ahora tenemos las divisiones. Es menos 36. Menos 9 por 4. Correcto. Menos 36. Yo también que no estoy revisando, le estoy haciendo caso. Ya voy a hacer yo mismo. Ok, listo. Ahora vamos con las divisiones. Vamos a hacer con fracciones mismo. Vamos a poner 3 cuartos. 3 cuartos. Este es el signo de división. 3 cuartos dividido para 5 octavos. Ok, tenemos de división 3 cuartos dividido para 5 octavos. ¿Alguien recuerda qué se hacía cuando eran las divisiones de fracciones? ¿Qué teníamos que hacer? Se multiplicaba. ¿Y cómo se multiplicaba? El numerador de la una fracción con el denominador de la segunda fracción. Es decir, Ajá. 3 por 8 y 4 por 5. Exacto, se le multiplicaba en cruz o se le daba la vuelta a la segunda fracción. Entonces vamos a multiplicarle en cruz. 3 por 8, 24. A ver, 3 por 8, 24. Muy bien. Y ahora, 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. 20. 20. Muy bien. Y ahora, vemos que el 24 y el 20 son divisibles. Vamos desde el principio, vamos a sacar la mitad. La mitad de 24 12. 12. 12. y la mitad de 10, perdón, de 20. 10. 10, ya les di. Entonces aquí tenemos
10 y aquí ven 12. Aquí vemos que aún son divisibles. Vamos a sacar la mitad de 12. ¿Cuánto es la mitad de 12? 6. 6. ¿Y la de 10? 5. 5. Entonces, de resultado nos va a dar 6 quintos. Muy bien. Ahora este 6 quintos le quiero en fracción. Perdón, en decimales. Vamos a dividirles. Entonces 1.5. A ver. Vamos en orden. Un número que multiplicado por 5 se acerca al 6, ¿cuál es? 1. 1. 1 por 5. 5 de 6. Queda 1. 1. Queda 1. 1, muy bien. Espérame en un momento. 1. 1 dividido para 5 no me alcanza, ¿verdad? Pero aquí queremos que nos quede 0. Entonces vamos a poner una coma. Entonces ponemos una coma en el denominador y ponemos 0 en el cociente. El cociente. Y ahora, 10 dividido para 5, ¿cuánto nos da? 2. 2. Queda 1. Que 2 por 5, ¿cuánto es? 10. De 10, 0. 0. 1.2. Muy bien. Entonces, 6 quintos se puede expresar también como 1,2. 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? No. Ok. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido, que si tienen alguna pregunta, alguna duda, díganme. Yo con gusto les ayudo. Si no, eso sería todo por la clase del día de hoy y nos veríamos la próxima semana.